Bienvenidos a nuestro programa número 193 de Aprendiendo a Pensar. Hoy os traemos un personaje histórico que nació en 1830, así que un personaje de la antigüedad, del ajedrez romántico, de ese ajedrez en el que era una cacería completa al rey, no este ajedrez tan pausado que tenemos hoy en día, que podemos calcular otro tipo de estrategias y de planes más a largo plazo. En aquella época iban a por la cabeza del rey directamente. En este caso estamos hablando de Henry Edward Beard. Beard, que continúa con su nombre hasta el día de hoy, más que nada por la apertura que él popularizó. Es verdad que se había jugado antes, pero él fue quien más la utilizó y al final terminó adquiriendo su nombre, la apertura Beard, que ahora mencionaremos cuál es concretamente. Pero este personaje, bueno, podemos decir que quizá no fue el de los mejores de la historia, porque tuvo una trayectoria muy regular, pero llegó incluso a enfrentarse al campeón del mundo, el primer campeón del mundo oficial, que era William Steinitz. Así que todo un personaje de aventuras de ataque en el tablero y que vamos a poder estar disfrutando durante varios días, hoy concretamente con una primera partida de Henry Beard. Bien, pues estamos en la partida en la que enfrentó a Henry Beard contra John Whisker en 1873 en Londres. No hemos mencionado que Beard era inglés. De hecho, bueno, os sonará, ¿no?, la palabra bird, pájaro, le llamaban el hombre pájaro, el hombre volador, ¿no?, el ajedrecista volador. Ese era su apellido y bueno, continúa hasta el día de hoy, como hemos dicho, por la primera jugada inicial que él popularizó, que es F4. No lo hacía siempre, pero lo hacía bastante a menudo y hasta tal punto que consiguió buenos éxitos con una jugada que aparentemente no es la mejor que se puede hacer en la apertura, pero bueno, él, después de estudiarla a conciencia y de mejorarla vez tras vez, tras derrota, pues pudo crear esa apertura que hoy en día algunos jugadores valientes, todavía nostálgicos de aquella época o que juegan de una manera más arriesgada, pues se atreven todavía a hacer. Y a veces la respuesta de las negras es todavía más contundente, porque responden con un gambito, es decir, entregar un peón, entregan a veces un segundo peón para desarrollar el alfil y las piezas rápidamente, porque si os fijáis, lo que quieren las negras es castigar, han perdido un peón las negras, pero lo que quieren castigar es esa primera jugada de salida que ha dejado al rey un poco vulnerable. Fijaros la dama cómo podría acceder a esta casilla y como accediera, ahora sería el turno de las blancas evidentemente, ¿no?, pero si pudieran acceder, fijaros cómo ya no le valdría ni siquiera taparse, porque sería jaque mate. Si se tapa con el peón, pues este alfil podría también ahora intervenir sacrificándose y también sería jaque mate. En muy pocas jugadas castigarían las negras a las blancas por haber hecho esa apertura Beard, ¿no? Podrían aquí en esta situación tomar la torre o preferir evidentemente dar el mate. Pues todo este tipo de juego tan violento es el que estuvo estudiando a conciencia Beard para que no recibiera ese mate tan temprano y que además pues terminara en posiciones perfectamente jugables. Pues vamos a ver cómo este hombre, no las partidas que vamos a ver todas van a empezar con F4, porque como hemos dicho, pues era un jugador también polifacético y efectuaba otro tipo de apertura, pero alguna veremos en la que efectúa F4. Pues bien, la primera partida que nos va a ocupar de este pequeño homenaje durante la semana que vamos a estar efectuando a Henry Beard, empezó efectivamente con F4. Vamos a dar pie a esta semana con su apertura, ¿no?, podemos decir. En este match, era un match entre estos dos jugadores, no una partida aislada, sino un match que se produjo entre estos dos jugadores a largo plazo, cada día una partida. Su rival no quiso entrar en este tipo de juego tan violento como hemos visto antes, que probablemente Beard tendría bastante preparado, así que jugó C5. Si os fijáis, ambos jugadores están jugando de forma muy alejada uno de otro, no quieren cambio de pieza ni juego directo. Beard seguramente que sí, pero su rival está rehuyendo ese tipo de juego. Pues ahora desarrolla el caballo Beard, caballo C6 desarrolla su rival, E3 son jugadas normales, ¿verdad?, de desarrollo de piezas para poder enrocar. A6 jugaron las negras, quizá por temor a que el alfil llegara a B5 y en algún momento clavando a ese caballo, así que A6, que también sirve, ¿no?, en el futuro para poder hacer una expansión de peones por el flanco de dama. Así que bueno, A6 son jugadas naturales, no nos entretenemos mucho en ellas y nos pararemos donde realmente está la magia, ¿no?, de la partida,
la magia del tablero, la brillantez de las combinaciones de este hombre pájaro, ¿no? Este ajedrecista pájaro, Henry Berth. Alfil E2 jugaron las blancas, G6 jugaron las negras, desarrollando el alfil por fianchetto y enroque. Así que si os fijáis, a pesar de efectuar esta primera jugada aparentemente un poco temeraria, en la jugada 1 que desprotegía al rey, pues ya el rey se encuentra bastante bien protegido. Es cierto que no tiene los 3 peones de la cobertura normales y naturales que hay en los enroques, pero en algún momento dado podría ir a H1 si hubiera algún tipo de peligro, que de momento no lo hay, ni en esta diagonal porque está cerrada, así que ningún alfil, ninguna dama puede intervenir ahí, y el rey se encuentra de momento seguro. Es evidente que estamos en plena apertura, así que todavía es muy difícil de que hubiera algún tipo de peligro para el rey. D5 jugaron las negras, ocupando ya, podemos decir, mayor centro, mayor espacio que las propias blancas, y aquí las blancas lo disputan con D4. Si os fijáis, están montando las blancas una estructura tipo muro de piedra, que se llama, ¿eh? En el futuro vendrá C3 también, y se habrá producido este tipo de peones que evidentemente deja muchos huecos por las blancas, pero para eso está este alfil, para refutarlos, ¿no? Para rechazar cualquier amenaza por las casillas blancas, y las negras se han hecho muy fuertes en las casillas negras, ¿eh? Fijaros que como compensación negativa este alfil pues queda sepultado, ¿verdad? Sepultado entre peones y tardará mucho en jugar. Pero como contrapartida, algo positivo que tiene el muro de piedra es que nos hacemos muy dueños de esta casilla de 5, desde donde podrá saltar un caballo y desde donde las piezas también podrán acceder al flanco de rey, incluso con la dama en E1. Son aperturas muy interesantes, ¿no? Secundarias, que no son las más principales que hacen los grandes maestros, pero que conllevan mucho veneno. Recuerdo que algunos de los alumnos míos, cuando han estado en campeonatos de España, incluso en el Mundial, lo hemos empleado. Hemos llevado este muro de piedra muy lejos, a tierras griegas, a tierras en torneos internacionales y de aquí de España, y hemos instalado el caballo en E5, y ese caballo ahí es como una espina. En el momento que te lo quieran capturar o con caballo o con el alfil, pues fijaros lo que ocurre, que es que llevamos un peón que evita que este caballo salga, o si ya estuviera fuera tendría que irse. Hemos abierto la columna hacia la torre, y en muy poco tiempo se producen ataques bastante violentos, ¿no? Para ganar partidas de una manera rápida, sin que el rival le dé tiempo prácticamente a saber cómo detenerlo, ¿no? Pues ese es el muro de piedra, todavía el peón estaba en C3, y lo he explicado así de manera muy básica, y por supuesto reitero que todos los que queráis saber el ajedrez de una manera más profunda, pues estáis invitados a venir gratuitamente a echar un vistazo allí a nuestro club de ajedrez en la Casa de la Cultura, o apuntaros en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Ayuntamiento de Almonte. Pues bien, ahora después de esta jugada de 4, las negras jugaron E6, también reforzando el centro, y C3. Fijaros cómo no ha tardado nuestro ajedrecista volador, no ha tardado en terminar ese muro de piedra con piezas blancas. También se puede hacer con piezas negras, es bastante factible también hacerse con piezas negras cuando las blancas empiezan con el peón de 4 en la apertura. Aquí jugaron caballo F6, una jugada también lógica, no hay mucho que comentar. Caballo de 2, evidentemente esto hay que desarrollarlo, y se han quedado las piezas pues bastante incómodas, con muy poco espacio. Pues aquí Bird empieza a desarrollar el caballo de B2. B6 jugaron las negras, que tienen una buena estructura de peones, ¿eh? Quizás aquí estos huecos de casillas negras pues sea lo único débil que pueden tener, porque si el alfil al final decide desarrollarse por esta diagonal, dejará unos huecos aquí en el fianchetto bastante malos, mientras que si se deciden desarrollarse por G7, pues dejará aquí también algunos huecos que podrían aprovechar las blancas. Pero de momento es algo que está muy difuminado, es como un boceto ahí de posibles planes en el futuro, no es algo que ya esté latente en el tablero. Pues después de B6, caballo E5, todo conforme a la teoría que sigue actualmente vigente hoy en día del muro de piedra, y estamos diciendo que esta partida era de 1873. El jugador Bird nació en 1830, murió en 1908, así que bueno, estaba en la mitad prácticamente de su carrera ajedrecística cuando jugó esta verdadera obra de arte que va a empezar dentro de un poquito, ¿verdad? Porque de momento sigue la apertura. Las negras tomaron a este incómodo caballo y las blancas lo hicieron con el peón F. Casi siempre se toma con el peón F, aunque podemos elegir
pero casi siempre se toma con el peón de F para abrir la columna, tener una gran cadena de peones que todas se defienden, incluso reforzada con el de E3, y expulsar a este caballo para atacar al rey. Es el turno de las negras y jugar un caballo de 7. El caballo tiene que retirarse, se va de 7, y lo interesante y una de las cosas más positivas del muro de piedra es que una vez que el peón llega a E5 y expulsa al caballo, el caballo una vez que es expulsado ya no puede regresar, o les cuesta mucho regresar al flanco de rey. Fijaros como ya no puede venir nunca a F6, no puede tomar en E5, no tiene ni siquiera casillas por el flanco de dama, y en algún momento quizás sí podría hacer esto, quitar la torre y ahora trasladar el caballo por aquí, pero únicamente serviría ese caballo ahí para defender ataques en H7 y poco más, ¿no? Así que ya fijaros cómo después de esta estructura de peones blanca hemos obligado a que el caballo se sitúe en una casilla pues que realmente no tiene mucho futuro. Las blancas parece que están ganando la partida en esta fase que es la de apertura. Sabéis que las partidas tienen apertura, medio juego, que ya estamos a punto de entrar, y final, depende, que algunas partidas ni siquiera llegan al final porque hay ataques muy directos al enroque y terminan acabándose antes, ¿no? Después de caballo de 7, fijaros cómo ahora estas piezas que estaban aquí sin muchas opciones, pues ahora empiezan a abrirse, porque juega E4 ayudado con el caballo, y el alfil, que estaba totalmente anulado, dijimos que era el alfil malo, fijaros cómo ahora ya empieza a cobrar protagonismo por las casillas negras, que son precisamente las que han ido debilitando las negras. Así que todo ese tipo de juego muy interesante por parte de Bird. E4 es la jugada que hizo, y su rival jugó alfil G7. Peón por peón jugó Bird y peón por peón su rival. Hasta aquí la estructura de peones sigue intacta y ahora el caballo tiene este excelente hueco y ya ambas piezas ya están colaborando con libertad. Han pasado por un momento de apuro, de agobio, de tráfico ahí en el que no parecía por dónde, no se vislumbraba por dónde iban a desarrollarse, y de pronto pues ya están todas bastante activas. Las negras enrocaron sin saber que ahí, bueno, no podemos decir que lo mejor es no enrocar, ¿no? Pero que el enroque ahora va a sufrir bastante debido a ese muro de piedra. Empezó a desarrollar el alfil para comunicar torres y quizás para pasar la dama por detrás del alfil y así hacer lo que llamamos un tren en ajedrez, el alfil y la dama detrás, para poder incorporarnos a H6 y tener una ayuda y eliminar a este defensor tan bueno del enroque. Eso se hace mucho cuando hay fianchetos, se coloca un alfil y la dama detrás. Fijaros cómo no lo hacemos al revés, la dama por delante, no tendría sentido, no podríamos entrar porque la perderíamos. Así que el alfil por delante, la dama por detrás, las torres se comunican, que está muy bien para cuando una torre acceda, la otra también tenga paso, y todo va en armonía para atacar a ese enroque. A ver las negras lo que hicieron, pues jugaron alfil B7, una jugada de desarrollo normal pero que no contribuye a defender en el flanco de rey. Dama de 2, ya tenemos las dos piezas ahí situadas para la idea que dije anteriormente. Dama E7, también comunica a las torres las negras, y torre a E1. Fijaros cómo las torres se están colocando ya en columna, se alejan del flanco de dama, aquí no está el juego, y se están acercando al flanco de rey. Una en esta columna semiabierta, mientras que la torre también en una columna semiabierta porque no hay peones negros, y no os importe que haya alfiles de en medio, estos se pueden quitar y la torre al final puede actuar pues bastante rápido. Así que todo lo está situando y dándonos también una lección a los aficionados que suelen atacar muy pronto con una o dos piezas simplemente que hayan desarrollado, ya están lanzando un ataque. Lo más normal es que ese ataque no fructifique. Debemos de tener todas las piezas preparadas, que todas colaboren en armonía antes de lanzar ese ataque. Después de torre 1, las negras tomaron intentando romper esta gran muralla, ¿no? Esta gran cadena de peones de las blancas, que es cierto que se ha visto acortada, pero la parte que nos interesaba continúa ahí, anulando al alfil y evitando que alguna pieza llegue a la defensa del enroque y dándonos espacio, así que todavía sigue intacta la idea de ataque de las blancas. Después de esa jugada, las negras jugaron torre C8, las blancas jugaron alfil D3, fijaros cómo ya los dos alfiles están apuntando peligrosamente al flanco de rey. B5, que no le inquieta lo más mínimo a Bird,
Es cierto que parece que el caballo este no tenía ninguna casilla y parece que la está buscando por B6, desde B6 puede llegar a C4, ayudado con peones y torres y molestar, ¿no? Molestar a este tren que tenían formado las blancas. Así que B5 parece una jugada razonable, pero está alejando también piezas del sitio donde luego las va a necesitar. Así que bueno, jugaron, como hemos dicho, B5, A3 para frenar quizá más la expansión del caballo, caballo B6, como hemos dicho, para incorporarse al ataque, y antes de que el caballo llegue a molestar a estas dos piezas, que salvaríamos a lo mejor la dama y nos eliminaría un alfil que lo queremos usar para el ataque, pues antes de que el caballo llegue, ya las blancas quitaron esto, lo quitaron el alfil a G5, aprovechando que toca dama, y ya cuando el caballo llegue solo tendremos que quitar la dama y no nos ha interrumpido nuestro plan. Después del alfil G5 la dama tuvo que quitarse, B3, que incluso es mejor porque evita que el caballo entre aquí. Así que otra lección práctica para los aficionados, no solamente centrarnos en nuestro ataque, sino ir anulando lo más económicamente posible, es decir, con el menor número de jugadas posible, ir anulando los planes del rival. Vamos desarrollando el nuestro, pero vamos anulando los del rival con pocas jugadas. Si necesitamos muchas jugadas para anular el plan del rival, desde luego el nuestro no va a prosperar, porque estamos dedicándonos a defender, ¿eh? Pero esto es una manera sencilla, B3, para que el caballo de nuevo quede inútil, y no, el alfil también sigue inútil, y la mayoría de las piezas negras no tienen un plan inmediato. Pues era el turno de las negras, y en este caso jugaron torre C7, quizá con idea de doblar las torres, lo que llamamos una batería, ¿verdad?, para que una torre apoye a la otra y poder entrar, que ahora mismo sería imposible, aquí tampoco porque está el alfil, entrarían como mucho aquí, ¿verdad?, y desde aquí sí pueden capturar peones. Así que de momento, pues otra jugada natural del rival de Bird. Y dama F4. De nuevo, las piezas blancas cada vez ya están todas en el flanco de rey y cada vez más piezas negras en el flanco de dama, algo muy peligroso. La torre se incorpora, ya no necesitaba la ayuda de la otra porque la dama se ha ido, así que se incorpora para ganar estos peones, y Bird hace caso omiso de estos peones, juega torre E3. Una jugada magnífica de ataque, muy agresiva, muy valiente, era ajedrecista volador, era un jugador muy valiente, y con la torre N3, fijaros, cuando el caballo se vaya, la torre también se puede incorporar al ataque, ¿no? Tenemos muchas piezas, luego es verdad que hay que saber cómo rematarlo, si no nos quedamos con la miel en los labios. Después de torre E3, las negras jugaron torre C8, fijaros que sí tienen ventaja aquí, pero están alejando muchas piezas del flanco de rey, donde pueden sufrir ahí un severo castigo. Y después de torre C8, alfil F6. Ya si os fijáis, nos estamos colando por aquellos huecos que dejaron los peones blancos. Así que alfil F6, intentando eliminar al mejor defensor de las piezas negras. H6 fue la jugada de las blancas, y ahora caballo E1. Fijaros, ya el caballo se quita para dejar paso a la torre también y seguir atacando. Todas colaboran en armonía. Caballo D7, parece que el caballo quiere regresar a ayudar al flanco de rey, pero quizá un poco tarde. Dama G3, jugaron las negras, las blancas, y caballo F8. Parece que el caballo se quiere instalar en H7, desde donde colaborará en la defensa. Después de caballo F8, estamos en el momento crítico en el que nos pararíamos, y si estáis viendo en lugar de en directo, lo estáis viendo en vídeo en YouTube y podéis darle al pause, sería el momento de todas las piezas blancas están perfectamente situadas ya para atacar, pero ¿cómo lo hacemos? Pues es el momento clave en el que podéis calcular un poquito, porque es el momento brillante de la partida y es lo que dio a conocer a Bird como un jugador fantástico. Pues bien, la jugada extraordinaria que hizo fue alfil por G6. Un sacrificio de alfil, como casi siempre, tenemos todas las piezas colocadas, pero la única manera de entrar muchas veces es dejándonos comer una para que las demás actúen definitivamente. Así que alfil por G6, y las negras también tomaron en este caso alfil por F6, las blancas tomaron torre por F6, atacando al
la dama. Las negras todavía no han capturado este regalo, porque fijaros por qué se puso la dama ahí, porque el rey está detrás, así que ya las piezas blancas están irrumpiendo de una manera demoledora en el ataque hacia el enroque. Las negras por fin capturan ese regalo que le habían hecho las blancas, pero a costa ya de entregar la dama, torre por dama. Si no lo hubiera hecho, el mate era inminente. Torre por E3 jugaron las negras, torre por G6, una destrucción masiva de toda la cobertura, sean peones, sean piezas, toda la cobertura del rey negro está quedando absolutamente destrozada. Dama por G6, ya entrando definitivamente, con muy pocas piezas para rematar la partida, pero todo muy bien calculado por Bird, porque después de rey F8, daba igual si hubieran hecho rey H8, vendría dama por peón jaque, y fijaros, un doble capturando a esta torre. Lo mismo, si se ha venido F8 es lo mismo, dama H6 jaque, y un doble cuando el rey se mueva, capturamos la torre, y las negras abandonaron ante la superioridad blanca de una dama contra una torre, de muchos más peones. No prefirieron prolongar la agonía y se rindieron ante este magnífico jugador, Henry Edward Bird. Bien, pues esta ha sido la partida que nos ocupaba en el día de hoy de Henry Bird con piezas negras. Estaremos viendo más partidas durante esta semana, este homenaje que estamos haciendo a este jugador que se quedó a las puertas, ¿no?, de ser campeón mundial, cuando prácticamente no existían campeonatos del mundo oficiales, eran oficiosos, ¿no?, pero justo en su época el primer campeón mundial que se reconoció como oficial era William Steinitz, y tenemos que decir que Bird jugó contra Steinitz, hasta el punto de que lo tuvo contra las cuerdas, estaba muy en peligro esa corona mundial por parte de Steinitz, que al final la logró, y podemos decir que bueno, pues este era un rey sin corona, Bird, un jugador fantástico, un rey sin corona. Es verdad que tenía muchas irregularidades, había torneos en los que le ganaba a los mejores del mundo, y había torneos en los que hacía una actuación muy discreta, ¿no? Y sabéis que esa falta de regularidad pues no hace o no contribuye que un jugador se mantenga en la cumbre del ajedrez. Pero sí que nos dejó todas estas joyas y las iremos desmenuzando día tras día. Así que os esperamos mañana también con otra partida más de este ajedrecista pájaro, ajedrecista volador.